manejo, con el control, bastante ventajosas, ¿no? Excelente radiocapacidad, clínicamente muy conocidas. Definitivamente por el grado friccional, por algunos factores relacionados con su estructura, presentaban mucha retención. Como desventajas eran o son muy rígidos, poco estéticos, se complica muchas veces el removerlo cuando se precisa. Tienen, como todo metal, un alto potencial de corrosión y esta corrosión va a comprometer también eh, al remanente dentario a nivel estético. Y finalmente también existen reportes en la literatura sobre tendencias a alergia a algunas aleaciones metálicas. Dentro de los elementos no metálicos, que serían las fibras, la fibra de vidrio, bueno, pongo aquí el de carbono porque era era el abanderado de estos pernos fibroresinosos, y el circonio, que es una cerámica. Estos dos últimos son muy estéticos, son bastante similares al color de la estructura dentaria, pero a nivel biomecánico se comportan de diferente forma. Ahora lo vamos a ver un poco más. En general, hacer un poste de circonio ofrece una gran estética, una excelente radiopacidad, pero son igualmente muy rígidos, muy rígidos. Y su uso cada vez ha caído en menos demanda, ¿no? Los postes de fibra, los de fibra de vidrio, fibra de cuarzo y los iniciadores de estos sistemas, que fueron las fibras de carbono, tienen excelentes propiedades de biocompatibilidad. No se corroen, no alteran el color del sustrato remanente, tienen un módulo de elasticidad muy similar al remanente radicular, se integran fácilmente con el remanente radicular de forma con complementación adhesiva, son fáciles de cortar, también son bastante fáciles de retirar si es que hubiera la necesidad, pero dependiendo, este dato, dependiendo de las fábricas, de los productores de postes, van a haber sistemas más o menos radiopacos, ¿no? Eso es realmente relativo. Y el uso de los mismos ha aumentado muchísimo en el tiempo. De hecho, esto ha permitido mejoras significativas en el tiempo de estos sistemas. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos, no? Nuevamente, el cuadrito que les preguntaba, ¿qué prefiero, la integridad del diente o la integridad de la restauración? Los metales son muy duraderos como retentores. Los pernos de fibra fueron muy despreciados en sus inicios porque se despegaban con mucha facilidad, y eso les hizo una mala fama en los albores de su desarrollo. Entonces, mucha gente, cuando tengo esta charla, me dicen, definitivamente yo prefiero colocar un perno metal colado que me es más seguro que un perno de fibra porque se sale, ¿no? Se sale. Pero tenemos que revisar otros aspectos relacionados a la naturaleza de los retentores. Aquí tengo un estudio clásico de Pegoretti que analiza mediante una prueba que se llama elementos finitos la distribución de fuerzas entre un diente natural, un diente con un perno colado y un diente con un poste de fibra de vidrio. ¿Sí? Aquí están estos tres elementos, y lo que va a hacer es, mediante una proyección matemática a través de un ordenador, generar resultados posibles de fractura, de transmisión de fuerza en cada uno de estos elementos. Entonces, cada elemento va a tener una escala de colores que lo identifican, y a los tres les va a aplicar o le aplicó una cantidad de fuerza, ¿no? Simulada, 50 newtons para los tres. Y
cuando yo analizo lo que genera mediante este estudio a nivel de concentración de fuerzas, voy a definir lo siguiente. Donde encuentre colores más cálidos, como el rojo, el anaranjado, me va a indicar concentración de fuerzas, ¿no? Los colores más claros, como el celeste, el azul claro, me van a indicar menor concentración de fuerzas. Y miren, revisemos. En la estructura dentaria se aplican los 50 newtons y la distribución o la resultante de la fuerza va hacia el nivel opuesto en el sistema periodontal. En el perno muñón colado, la distribución de fuerzas es a nivel de la interfase dentina, cemento, poste colado. Miren aquí, concentraciones de rojo, amarillo. Y en el diente que ha sido rehabilitado con poste de fibra, la distribución de fuerzas es bastante similar al diente natural, ¿no? No va a haber concentración de fuerzas en el complejo cemento, dentina, poste, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando tenemos esa concentración para el caso del perno muñón colado? Lo primero es que dependiendo de la situación clínica puede haber un alto riesgo de decementación, que en realidad es bastante poco frecuente. Lo que más sucede, ¿sí?, es que al haber una sobrecarga en la interfase, se empieza a hacer un efecto de cuña, ¿no? Como si fuera un clavado constante del poste en la región apical. Y con la acción cíclica se termina concentrando las fuerzas y hay un alto riesgo de fractura. A diferencia de un poste de fibra que tiene baja concentración de fuerzas en la unión de cementación y nada de concentración de fuerzas en el extremo apical. Esta es la ventaja mecánica principal de los postes de fibra, ¿no?, que no generan concentración de fuerzas en la porción apical que puedan inducir la fractura. Y tienen una distribución de fuerza o de estrés similar a la pieza dentaria. ¿Qué otras características poseen estos pernos de fibra, estos postes de fibra en comparación con los metales? Lo primero es el módulo de elasticidad. Miren, esto es lo que comentábamos ayer. La dentina radicular, tiene un módulo de elasticidad de 18 a 20 gigapascales. Los metales, dependiendo de la configuración de la aleación, van a llegar hasta, ¿no?, 210 gigapascales. Una aleación noble, que es colados en oro, de 80 a 100 gigapascales, el titanio 140, el circonio, que es un material blanco estético, pero que químicamente es un metal, también tiene un módulo de elasticidad bastante alto. A diferencia de los elementos de fibra. Miren, una fibra de carbono era muy similar a la dentina, dependiendo del fabricante, podía ir de 21 a 40 gigapascales. El mayor pecado que tenían estos pernos no era su biomecánica ni su biocompatibilidad, sino era que eran oscuritos y no eran muy fáciles de enmascarar con la restauración, entonces dejaron de circular en el mercado. Y dentro de las opciones que quedaron, que son las fibras de vidrio y las fibras de cuarzo, la que tiene un módulo, o los sistemas de postes que tienen un módulo muy próximo a la remanente de dentina, son los postes de fibra de vidrio. Esto es una de sus principales ventajas. La segunda es la forma en cómo distribuyen las fuerzas. Los elementos rígidos, los elementos metálicos, poseen una propiedad inherente que se llama la isotropía, es decir, la distribución de fuerzas en un solo sentido. Si yo aplico una fuerza en la porción superior oclusal, la resultante va a distribuirse a la porción apical.
solo tienen un sentido, y este sentido responde al sentido inicial donde se aplicó la fuerza, ¿no? En este caso, si es en oclusal, la resultante va a concentrarse a nivel apical. Por eso es que en ese estudio de elementos finitos había una concentración en la interfase adhesiva, pero sobre todo podía conducir a fracturas por el efecto de cuña que desarrolla, ¿no? Esto de estar en un golpeteo constante. Y definitivamente la tasa de fracturas asociadas a postes metálicos es bastante alta, es bastante frecuente tratar piezas que están fracturadas producto de postes metálicos, de pernos metálicos, ¿no? No es un elemento muy biocompatible por todo aquello que hemos revisado. A diferencia de las fibras o de los elementos fibroresinosos, además de la ventaja del módulo de elasticidad, poseen una propiedad que es inversamente opuesta a los metales, a los elementos rígidos, que es la anisotropía. Nuevamente, yo aplico una fuerza en oclusal y esto no se distribuye en el mismo sentido. Puede ser a nivel lateral, puede ser a nivel de vestíbulo lingual y también a nivel apical. Pero esto permite una disipación de fuerzas. No me va a concentrar fuerzas en un solo lado, ¿no? En este caso en el extremo apical, no va a existir ello. Entonces, el módulo de la elasticidad más la anisotropía le confieren la ventaja mecánica de no generar fracturas. Pero sí, como toda cosa en la vida, como todo elemento en la vida, no es infalible. De hecho, en sus inicios, o los primeros 10 años que estuvieron en el mercado, padecieron mucho de un fenómeno llamado de cementado. Se colocaba el perno, se tallaba el muñón, se tomaba la impresión y por arrastre salía el perno. O en el mejor de los casos, como aquí, se colocaba la corona y con un poco tiempo de funcionamiento se despegaba la corona con el perno. De hecho, por ser más precisos, los pernos de fibra no tienen ni 10 ni 15 años en el mercado. Estos elementos aparecieron en 1984, ¿sí? Tienen casi 36 años circulando en el mercado odontológico. Los 10 o primeros 15 años tuvieron desventajas de este tipo, de despegarse, de salirse del conducto. Y bueno, ya que hablamos de los pernos de fibra, es imperioso saber qué realmente es, ¿no? Porque muchas veces vemos un palito bastante delicado, bastante en apariencia frágil, pero no sabemos qué puede contener. Y un perno de fibra es, en esencia, muchas fibras, muchos pelitos de fibras de cuarzo, fibra de vidrio, revestidos por una matriz resinosa. Aquí tengo una imagen que obtuvimos con el microscopio y miren, aquí están las fibrillas que se observan cuando removemos la envoltura o la vaina plástica, ¿no? Estos pernos están compuestos de las fibras, que pueden ser al día de hoy de cuarzo o vidrio. Nosotros preferimos la fibra de vidrio por ese módulo de elasticidad que presenta, envueltos en una matriz resinosa que es en gran medida resinas epóxicas o epoxi. Y también tenemos que tener presente que los postes de fibra no son todos iguales, existen clases y calidades, ¿no? Mirando a través de una microscopía electrónica de barrido, una imagen micro, podemos encontrar muchas de estas diferencias. Lo principal es que el perno sea de muy buena calidad, tanto en fibras como en matriz de revestimiento, que hay una alta saturación de perno, o perdón, de fibras en el perno, y que la matriz que lo envuelva sea de una alta calidad. En este estudio del doctor Carpena, mediante microscopía electrónica de barrido, hizo una evaluación de los 4 sistemas de postes más comunes en América y en especial en el Brasil.
Aquí tienen ustedes el exacto de Angelus, el Little IPOS de Visco, el FRC POS de Ivoclar Vivadén y el White POS de FGM. Si notan en este corte, las matrices no son todas un círculo perfecto, ¿no? La primera es bastante irregular, de hecho hay presencia de estos puntos negros, negros muy marcados, me indican burbujas, espacios, las fibras no son muy densas, no son muy regulares, y esta marca o este perno en sí, para poder ubicarlo radiográficamente, inserta una fibra metálica, que es eso más blanco que se ve. Esto incrementa el módulo de elasticidad, ¿no? Esto es un factor que también tenemos que considerar. El DT-LiPos de Visco también presenta espacios de burbujas, tiene fibras mucho mejor puestas o mejor elaboradas que el sistema anterior y existe una mayor densidad por superficie. Y estos dos últimos, miren, aquí ya hay menos espacios, menos presencia de burbujas, más saturación de fibras, más uniformes, más adecuadas, una matriz resinosa de mejor Augusto, calidad. ¿me Dígame. escuchas? Sí, dígame. Sí, se estaba un poquito entrecortando. La señal debe estar un poquito débil, tal vez. Ok, a ver. Si podríamos volver a repetir unos 2 minutos antes. A ver. Se cortó, se desconectó y volvió a entrar. Ok. Lo que les mencionaba en esta vista era la calidad y la forma que presentan mediante el estudio de microscopía electrónica del doctor Carpena. Cuatro sistemas muy, muy conocidos en Latinoamérica, ¿no? El exacto de Angelus, el DT-LiPos y estos dos últimos, el FRC Post y el White Post de FGM. Si notamos en un segmento de círculo, ¿no? Los primeros son bastante irregulares, lo cual me indica una matriz resinosa no adecuada, y también la densidad de fibras es totalmente distinta. Además, estos puntos negros me indican la presencia de burbujas, de espacios que van a comprometer el funcionamiento mecánico del poste. Aquí a mayor aumento, miren, burbujas, espacios, fibras no muy homogéneamente distribuidas, ¿no? Aquí igual presencia de burbujas, a diferencia de estos dos sistemas donde existe una distribución bastante más homogénea, mayor aumento, ¿no? Zonas irregulares, presencia de burbujas, y esto definitivamente va a repercutir en el funcionamiento biomecánico del poste. O sea, sí es excelente, tiene un buen comportamiento, pero va a depender de la calidad de la matriz y de la densidad por superficie de las fibras que lo contengan. Doctor Miguel, disculpe, ¿aquí está bien o hay otra vez ese cruce? Ya está perfecto. Está perfecto. Ok, Ahora sí, ahora sí. perfecto. Entonces, también tenemos que analizar formatos, ¿sí? Formatos de los pernitos, de los postes que tenemos en el mercado, que al día de hoy es bastante grande la gama de formatos que podemos disponer, pero en general podríamos clasificarlos en sistemas cilíndricos, de un paso o de un tiempo, de dos tiempos, y de doble conicidad, o como también le llaman cilíndrico-cónicos, ¿sí? Eh, Desde el punto de vista de conservación de estructura, los más viables son los de doble conicidad, ¿no? Guardan un mayor respeto por el formato del tercio medio y apical de las raíces. Entonces es mucho más conservador tal vez que los cilíndricos de un paso, cilíndricos de dos pasos, que se sugieren como gold standard para la aplicación clínica. Y en relación a aquello que veíamos sobre calidad de los postes en cuanto a matriz y fibras, tenemos que tener presente 3 o 4 factores.
El primero es que a mayor cantidad de fibras y mejor calidad de materia resinosa, el poste va a tener una mejor resistencia a la fatiga. Esto es fundamental porque mi retentor intraradicular va a estar sometido a un ciclo mastificatorio constante. Y si las fibras que lo componen y la matriz que lo reviste no son adecuadas, van a sufrir fractura. Van a sufrir fractura por la fatiga constante a la que están expuestas. Y también la mayor presencia de fibras genera una mejor resistencia a la fatiga y consecuentemente una mayor resistencia a la fractura. Esto es una propiedad que va ambas de la mano, ¿no? Más fibras, más resistencia a la fatiga y consecuentemente a la deformación y resistencia a la fractura. También deben ser elementos que permitan la conducción de luz, porque de acuerdo al abordaje de cementación que vamos a tener, van a ser de ayuda durante como conductores de luz para la polimerización del agente cementante que se vaya a utilizar. Y también deben ser muy radiopacos. Cuando se hace una rehabilitación postendodóntica, yo necesito tener un seguimiento a largo plazo, ¿no? Entonces, hablábamos que los elementos metálicos tenían una gran ventaja sobre los postes porque eran muy radiopacos, pero esto es relativo, es bastante relativo, porque van a depender de los fabricantes, de las fibras, de elementos de opacificación adicional que vayan a utilizar. Miren, solamente por ver algunos ejemplos, miren este sistema de poste que es bastante radiopaco, casi similar a un metal. Aquí podemos encontrar de estos sistemas que les decía que utilizaban fibrillas metálicas, ¿no? Se nota en algunos casos bastante bien, en otros no mucho, la fibrilla metálica, pero no se nota el poste. Y en esa gama existen muchas variedades de sistemas que van a generar una mayor o no radioopacidad. Entonces, la calidad de las fibras y el revestimiento, más estos factores que estamos mencionando, van a depender de la calidad de producción del material. ¿Sí? Un material con buenos estándares de producción definitivamente va a ofrecer resistencia a la fatiga, resistencia a la fractura, conducción de luz, ¿no? Postes más translúcidos permitirán una mayor conducción de luz y también garantizar una adecuada radioopacidad, que es vital para el seguimiento a largo plazo. Si tuviera que tener un recetario o una gama de control que me permita hacer una compra adecuada de un poste, yo utilizaría este cuadro, ¿no? Si gustan pueden tomarlo, un pantallazo o me lo piden y se los envío. Esto es un cuadro que hice en base a estas referencias de literatura que me permiten establecer algunos criterios para yo poder elegir un poste. Lo primero es el diseño, ¿no? Hay muchos formatos, cónicos, cilíndricos, cónicos más marcados y de doble conicidad. La preferencia van a ser elementos de doble conicidad. Los diámetros van a ser variables, ¿no? Hay diámetros muy pequeños hasta diámetros de 2.5 o 2.25 en algunos casos. La elección siempre va a ser hacia el diámetro al calibre menor. Ya vamos a entender el porqué. En cuanto al tipo de fibra, por la biocompatibilidad con el componente radicular, desearía tener pernos de fibra de carbono o metano, no existen ya más. Y la segunda opción siguen siendo los pernos de fibra de vidrio por el módulo de elasticidad bastante bajo. De hecho, los de fibra de cuarzo también pueden ser utilizados, pero sabiendo que tienen un módulo de elasticidad un poco mayor, ¿no? De 46 hasta 65, dependiendo del fabricante. La matriz que envuelva el perno debe ser una matriz de buena calidad. En el mercado tenemos tres opciones: los dimetacrilatos, los poliésteres y las resinas epóxicas.
El 90% de resinas, de postes que están en el mercado emplean resinas epóxicas como estructura de revestimiento. Y cuando vemos la densidad de fibras, idealmente debe ser la máxima, ¿sí? Si hablamos de un término máximo, estamos hablando de promedio de 70, ¿no? 70 fibras por milímetro cuadrado. La proporción de la fibra sobre matriz debe ser más fibra que revestimiento. Y los diámetros de las fibras, para que esto pueda suceder, para que entren más fibras en el poste, deben ser, en promedio, diámetros bastante más reducidos. Entonces, estos 6 o 7 valores iniciales son los que yo debo considerar para elegir un poste de fibra a la hora de optar por ellos como medio de rehabilitación. Y algo que siempre me quedó la duda, porque como alguien que viene de los metales y de todas las ventajas que tienen, siempre se habló de la resistencia, bueno, en apariencia por lo menos, se ven bastante frágiles los pernos de fibra versus los metales. Y siempre tuve la duda hasta que encontré este artículo de Javid Sadet, que hablaba de la resistencia a la fractura de los postes de circonio, de los colados de níquel cromo y de los pernos de fibra de vidrio. Y lo que puedo encontrar en la tabla de los resultados es bastante atractivo. La resistencia de fractura máxima que mostraron los pernos colados fue de 780 megapascales y los postes de fibra fueron de 915. Fueron mucho más resistentes a la fractura que un perno colado. Aquí no estoy hablando del perno en relación al diente, sino estamos hablando solo del perno, de manera aislada. Y esto justifica en gran medida no solo el uso en odontología, ¿no? Las fibras han reemplazado de manera significativa a los metales en diversas áreas, en la aeronáutica, en la naval, en la área de los autos, específicamente en la Fórmula 1, ¿no? Hace poco veía un reportaje de Fórmula 1, como las direcciones, los sistemas de transmisión, el tanque donde se almacena la gasolina, estos sistemas son en esencia fibra por el grado tan alto de resistencia que presentan. Y esto se ve complementado en el... Un ratito, disculpen, un ratito.